¿Y si te dijera que las mordidas más letales de la prehistoria nunca desaparecieron del todo? Gigantes capaces de triturar huesos, arrancar extremidades y ejercer fuerzas que hoy parecen imposibles, dominaron la Tierra durante millones de años. No están vivos, pero su diseño, su genética y su brutal eficiencia siguen presentes en los depredadores actuales. Hoy te mostraré los animales prehistóricos con las mordidas más brutales que han existido y por qué su legado todavía muerde el mundo moderno. Tyrannosaurus Rex fue el depredador terrestre definitivo del final del Cretácico. Con más de 12 metros de longitud y un peso que superaba las 8 toneladas, no necesitaba ser rápido para dominar su entorno. Su sola presencia alteraba el comportamiento de otros animales porque estaba construido para ganar cualquier enfrentamiento frontal. La mordida del Tyrannosaurus Rex ha sido una de las más estudiadas en la paleontología moderna, y los datos son claros. Modelos biomecánicos basados en cráneos fósiles excepcionalmente conservados estiman que podía ejercer entre 35.000 y 57.000 newtons de fuerza, la mordida más poderosa jamás registrada en un animal terrestre. Sus dientes no eran finos ni cortantes, sino gruesos, curvados y profundamente anclados al hueso, capaces de resistir tensiones extremas sin romperse. Esta estructura le permitía aplastar huesos, no solo desgarrar carne. La evidencia es directa. Se han encontrado coprolitos con fragmentos óseos pulverizados, lo que demuestra que el T-Rex consumía y digería hueso de forma regular. Su mandíbula no estaba hecha para herir, estaba hecha para destruir por completo. Aunque el Tyrannosaurus Rex se extinguió hace 66 millones de años, su diseño no desapareció. El principio evolutivo de una mordida lenta, profunda y devastadora sigue vivo hoy en depredadores como los cocodrilos y algunos grandes reptiles que priorizan la presión máxima sobre la velocidad. Incluso aves modernas, descendientes directos de los dinosaurios terópodos, conservan adaptaciones craneales heredadas de ese linaje. El T-Rex no fue un error de la naturaleza ni una anomalía irrepetible, fue una solución extrema que funcionó tan bien que la evolución decidió conservar su esencia, reducida de escala hasta nuestros días. Deinosuchus. Deinosuchus fue la prueba de que la evolución puede convertir a un depredador paciente en una auténtica pesadilla. Vivió a finales del Cretácico, compartiendo territorio con algunos de los dinosaurios más grandes que han existido. Con una longitud que podía superar los 10 metros y un cuerpo macizo cubierto de osteodermos, este cocodriliano no necesitaba perseguir a sus presas. Su estrategia era simple y letal: esperar. Acechaba en ríos y estuarios, prácticamente invisible, hasta que cualquier animal que se acercara al agua cometiera el último error de su vida. No importaba si era un dinosaurio herbívoro de varias toneladas, una vez atrapado, no había escape. Aunque no existe una medición directa de la fuerza de mordida de Deinosuchus, los estudios comparativos con cocodrilos actuales, especialmente el cocodrilo marino, permiten estimaciones estremecedoras. El cocodrilo moderno ya posee una de las mordidas más potentes del reino animal, superando los 16.000 newtons, y Deinosuchus era considerablemente más grande y robusto. Su cráneo ancho y profundamente reforzado estaba diseñado para aplastar huesos, no para cortes precisos. Se han encontrado fósiles de dinosaurios con marcas de mordida que coinciden perfectamente con su dentición, lo que confirma que no era un carroñero ocasional, sino un superdepredador capaz de matar presas gigantes y arrastrarlas al agua para ahogarlas y desmembrarlas con el clásico giro mortal.
El legado de Deinosuchus sigue vivo casi sin cambios. Los cocodrilos actuales conservan la misma arquitectura básica de cráneo, la misma disposición dental y la misma estrategia de caza basada en emboscadas y fuerza absoluta. Es uno de los mejores ejemplos de éxito evolutivo a largo plazo. Un diseño tan eficiente que ha sobrevivido durante más de 80 millones de años con modificaciones mínimas. Cuando hoy ves a un cocodrilo cerrar sus mandíbulas, no estás viendo algo moderno, estás viendo una versión reducida de una de las mordidas más brutales que han existido jamás. Carcharodontosaurus. El Carcharodontosaurus fue uno de los mayores depredadores terrestres que han existido, rivalizando e incluso superando en tamaño a Tyrannosaurus rex. Pero a diferencia de otros grandes terópodos, su cuerpo estaba diseñado para la caza activa en espacios abiertos. No era un depredador de emboscada lenta, sino un cazador capaz de enfrentarse a presas gigantes como los saurópodos, animales que pesaban decenas de toneladas. Su éxito no dependía del peso corporal, sino de una anatomía pensada para infligir daño rápido y masivo. La clave de su mordida no estaba en la fuerza bruta, sino en la forma de los dientes y el cráneo. El Carcharodontosaurus tenía dientes largos, comprimidos lateralmente y con bordes aserrados, muy similares a los de los grandes tiburones actuales. Los estudios biomecánicos indican que su mordida era menos potente que la del T-Rex, pero mucho más eficiente para cortar carne y músculos. Su cráneo era más alargado y ligero, lo que le permitía cerrar la mandíbula con rapidez y realizar ataques repetidos. En lugar de aplastar huesos, abría heridas profundas que provocaban una hemorragia severa, debilitando a la presa hasta que colapsaba. Era una estrategia distinta, pero igual de mortal. Este tipo de mordida no desapareció con su extinción. El mismo principio evolutivo sigue presente hoy en grandes felinos y tiburones, donde la prioridad no es la presión máxima, sino la eficiencia del daño. Cortar, desangrar y retirarse sigue siendo una de las tácticas más exitosas de la naturaleza. El Carcharodontosaurus demuestra que no existe una sola forma de ser brutal. Mientras algunos depredadores aplastan, otros convierten cada mordida en una herida imposible de ignorar. Dunkleosteus. Mucho antes de que existieran los dinosaurios, los océanos ya conocían lo que era una mordida verdaderamente brutal. Dunkleosteus vivió hace unos 360 millones de años, durante el Devónico, y fue uno de los primeros superdepredadores vertebrados del planeta. No era un animal largo ni estilizado, pero su cuerpo estaba cubierto por placas óseas que lo convertían en una fortaleza viviente. Sin embargo, su verdadero terror no estaba en la armadura, sino en la cabeza. Un cráneo enorme que concentraba casi todo su poder ofensivo. En una época donde la mayoría de los peces eran vulnerables, Dunkleosteus representó el nacimiento de la dominancia absoluta en los mares. Lo más extraordinario de Dunkleosteus es que no tenía dientes. En su lugar, poseía placas óseas afiladas que funcionaban como cuchillas autoafilables. Estudios biomecánicos publicados en Biology Letters estiman que su mordida podía superar los 6.000 newtons, una cifra descomunal para un pez de su tiempo. Pero la verdadera ventaja no era solo la fuerza, sino la velocidad. Su mandíbula podía abrirse y cerrarse en milisegundos, creando un efecto de succión que arrastraba a la presa directamente hacia la boca antes incluso de morderla. Era una combinación letal de potencia, rapidez y precisión, capaz de partir a otros peces en dos con un solo movimiento. Este tipo de mordida marcó un antes y un después en la historia evolutiva.
Dunkleosteus demostró que no hacía falta morder con dientes para dominar, sino controlar la mecánica del cráneo y la mandíbula. Ese principio sigue vivo hoy en peces modernos como el pez gato, algunos tiburones y otros depredadores acuáticos que utilizan la succión como arma principal. Aunque Dunkleosteus desapareció hace cientos de millones de años, su legado permanece como una de las primeras pruebas de que la evolución ya sabía exactamente cómo crear una mordida perfecta, incluso antes de que la vida conquistara la tierra firme. Megalodón fue el superdepredador definitivo de los océanos y probablemente el animal con la mordida más poderosa que haya existido jamás. El megalodón cazaba grandes ballenas, animales que ya eran gigantes incluso en su época, y lo hacía en mar abierto, sin refugios ni escapatoria para la presa. Donde aparecía, el equilibrio del ecosistema cambiaba. Los modelos biomecánicos basados en la anatomía del tiburón blanco moderno, su pariente más cercano, estiman que la mordida del megalodón pudo alcanzar entre 108.000 y 182.000 newtons, una cifra sin precedentes entre los vertebrados conocidos. Sus dientes, de hasta 18 centímetros, eran gruesos, triangulares y con bordes aserrados, diseñados no solo para cortar carne, sino para fracturar hueso. La evidencia fósil es clara. Se han encontrado esqueletos de ballenas con marcas de mordida compatibles con ataques de megalodón, incluyendo daños en costillas y vértebras. No necesitaba matar lentamente. Un solo ataque bien colocado podía colapsar el tórax de su presa y dejarla incapacitada en segundos. Aunque el megalodón se extinguió, su estrategia sigue viva en los grandes tiburones actuales. El tiburón blanco conserva el mismo diseño dental, el mismo patrón de ataque y el mismo rol como depredador ápice, solo que a una escala menor. La extinción del megalodón no ocurrió porque su mordida fallara, sino porque el clima, las corrientes oceánicas y la disponibilidad de presas cambiaron. Smilodon. El Smilodon fue uno de los depredadores más especializados que ha existido sobre la Tierra. Vivió durante el Pleistoceno y compartió territorio con mamuts, bisontes gigantes y otros grandes herbívoros. A diferencia de los felinos modernos, su cuerpo estaba diseñado para el combate cercano. Extremidades delanteras extremadamente musculosas, un pecho ancho y un cuello potente. No era un corredor de largas distancias, era un cazador de emboscada que apostaba todo a un solo ataque perfectamente ejecutado. Su aspecto ya advertía que no jugaba con las mismas reglas que otros depredadores. Paradójicamente, la mordida del Smilodon no era especialmente fuerte. Los estudios biomecánicos muestran que su fuerza de mordida era inferior incluso a la de un león moderno. Pero esa aparente desventaja escondía una estrategia letal. Sus colmillos, que podían superar los 25 centímetros, eran largos, planos y extremadamente afilados, pero también frágiles ante fuerzas laterales. Por eso, el Smilodon no mordía al azar. Primero inmovilizaba a la presa con sus patas delanteras, luego abría la mandíbula en un ángulo inusual y dirigía una mordida profunda y precisa al cuello o al abdomen, seccionando vasos sanguíneos y órganos vitales. No necesitaba presión, necesitaba exactitud. Este tipo de caza quirúrgica sigue presente hoy en grandes felinos como el jaguar, que prioriza la colocación perfecta de la mordida sobre la fuerza absoluta. El Smilodon llevó ese principio al extremo, sacrificando potencia por especialización. Su extinción no se debió a un fallo evolutivo, sino a cambios ambientales y a la desaparición de sus grandes presas. Su legado demuestra que en la naturaleza, la brutalidad no siempre se mide en newtons, a veces se mide en precisión absoluta. Pliosaurio.
Los pliosaurios fueron los depredadores definitivos de los océanos durante el Jurásico y el Cretácico temprano. A diferencia de otros reptiles marinos de cuello largo, estos animales estaban diseñados para la agresión directa. Cuello corto, cabeza enorme y un cuerpo compacto impulsado por 4 aletas poderosas. Algunas especies, como Kronosauros o Pliosaurus funki, alcanzaron tamaños colosales, con cráneos que podían superar los 2 metros de longitud. En su entorno no existía un refugio seguro. Los pliosaurios cazaban en mar abierto y podían atacar presas de gran tamaño sin necesidad de sorpresa prolongada. La mordida de un pliosaurio combinaba potencia y agarre extremo. Sus dientes eran cónicos, gruesos y profundamente enraizados, ideales para perforar carne y sujetar con fuerza sin romperse. Aunque no existe una cifra exacta de su fuerza de mordida, los análisis biomecánicos del cráneo y la musculatura indican que podían cerrar la mandíbula con una presión devastadora y, sobre todo, con gran rapidez. A diferencia del megalodón, que cortaba y soltaba, el pliosaurio atrapaba y no liberaba. Una vez que una presa quedaba entre sus mandíbulas, el animal utilizaba sacudidas violentas y torsión corporal para destrozar tejidos y huesos, una técnica extremadamente eficiente para matar presas grandes. Este tipo de estrategia sigue viva hoy en depredadores como las orcas y los cocodrilos, que no dependen solo de la mordida inicial, sino del control total de la presa. El pliosaurio representó uno de los puntos más altos de la evolución de los reptiles marinos, una combinación casi perfecta de fuerza, velocidad y control. Cuando estos animales desaparecieron, no fue porque su diseño fallara, sino porque los océanos cambiaron. Su legado demuestra que durante millones de años, la mordida más peligrosa no fue la que cortaba, sino la que nunca soltaba. Después de recorrer millones de años de evolución, hay algo que queda claro. La mordida nunca fue solo una herramienta para matar, fue una respuesta extrema a un mundo brutal. Cada uno de estos animales dominó su era porque la naturaleza perfeccionó su mandíbula para una función específica: aplastar huesos, cortar carne, perforar órganos o no soltar jamás. No eran monstruos, eran soluciones biológicas llevadas al límite. Y cuando el entorno cambió, desaparecieron, no porque fallaran, sino porque ya no eran necesarios. Lo más inquietante es que ninguno de estos diseños se perdió por completo. Los cocodrilos, tiburones, grandes felinos y orcas actuales siguen utilizando los mismos principios evolutivos que hicieron imparables al tiranosaurio, al megalodón o a los pliosaurios. La evolución no reinventa desde cero, recicla lo que funciona. Cada mordida moderna es un eco directo de estos depredadores prehistóricos, una versión reducida de un pasado donde la fuerza, la precisión y el control decidían quién sobrevivía. Ahora dime tú, ¿cuál de todas estas mordidas crees que sería la más letal si existiera hoy? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando a los animales más extremos que han caminado, nadado o cazado en la historia de la Tierra, suscríbete. Porque en este canal la prehistoria no se estudia, se enfrenta.